Porque cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Este año ONU Mujeres lo celebra bajo el lema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible. Con nuestra primera invitada del día vamos a analizar entonces la situación de ellas en nuestra región y en medio de la guerra que se vive en Ucrania. En ese día las mujeres de todo el mundo salen a las calles de las principales ciudades para reivindicar sus derechos. Derechos en muchas ocasiones vulnerados por los gobiernos y también la sociedad. Nos enfocamos en nuestra región de América Latina y el Caribe, donde las desigualdades parecen crecer cada día, siendo las mujeres una de las poblaciones más afectadas. Además, hablamos de cómo es la situación de los derechos humanos de ellas en esta guerra en Ucrania. Y para ello, entonces, quiero saludar a Julissa Mantilla Falcón. Ella es presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH. Gracias, Julissa, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Para mí es un gusto estar con usted hoy, el Día Internacional de los Derechos de ustedes. Además, la felicito por eso y por su lucha desde su posición. Hablemos entonces de la situación de las mujeres en nuestra región en materia de los derechos humanos. Un balance general. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, gracias por la entrevista. Creo que es una oportunidad en este día, pero no solo en este día, para, más allá de felicitar a las mujeres, es conmemorar una lucha difícil y continua. Ahora bien, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordar cómo trabajamos no solamente en la implementación de la Convención Americana, sino también de la Convención Belén do Pará para erradicar la violencia contra las mujeres. Y en esa línea, nuestro análisis y nuestro trabajo, tanto a nivel de casos y de monitoreo, nos habla en primer lugar de una permanente desigualdad. Y esta desigualdad abarca todos los ámbitos en la región. La Comisión Interamericana, y lo dice hoy en su comunicado de prensa por el Día Internacional de la Mujer, insta a los estados a la investigación, pero no solamente a la judicialización, que es importante ante las violaciones de derechos humanos contra las mujeres, sino también a cumplir sus obligaciones internacionales de transformar la situación social en el acceso a las mujeres a sus derechos económicos, sociales, culturales, el acceso a la justicia, el acceso a una vida libre de violencia, a su salud sexual y reproductiva. Las cifras son Escalofriante, se puede totalmente decir. antes. ¿Aló? Sí, alarmantes. Sí, sí, alarmantes, no lo escuchaba, perdón. Sí, alarmantes, pero además yo quisiera distinguir dos ámbitos. Por un lado, países en los cuales, por ejemplo, Nicaragua, donde toda la situación de falta de atentados a la democracia, todo lo que estamos viendo, tiene también una particular afectación a las mujeres feministas, presas políticas. En el caso de El Salvador, por ejemplo, una legislación que penaliza todas las formas de aborto, todas, absolutamente, donde hay mujeres que están en la cárcel por 10, 15, 30 años, incluso por una interrupción natural, por un aborto natural espontáneo. Tenemos países como en el caso de Colombia, donde se han dado situaciones gravísimas de violencia sexual durante el conflicto armado y donde ahora es necesario investigar y judicializar. Y algo que atraviesa toda la región es el feminicidio. Si me permite, quisiera detenerme en eso. Durante mucho tiempo se luchó y se persiguió la tipificación del feminicidio, ¿no? Y esa es una respuesta del derecho penal. La pregunta que yo haría, y esa es la reflexión para que dejemos de pensar que el tema de los derechos de las mujeres es un problema solo de las mujeres, ¿qué clase de sociedades tenemos donde los niños y niñas huérfanos del feminicidio siguen creciendo con esta tragedia eterna de haber perdido a sus madres en manos de sus padres? ¿No? Podemos hablar de sociedades democráticas, no violentas, cuando el feminicidio se sigue produciendo, cuando no se investiga, cuando el acceso a la justicia de las mujeres es tan Sí. difícil y complicado. Julissa, ¿cuál es este impacto, ¿no?, de la violencia en la vida de las mujeres y de las niñas sobre todo? Bueno, uno de los primeros impactos es la imposibilidad de acceder a puestos de decisión y de poder en condiciones de igualdad. Si me permite, ayer a mí me eligieron como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy la primera mujer peruana presidenta de la Comisión Interamericana, y durante 60 años la Comisión no tuvo, sino hasta el año pasado por primera vez, una junta directiva solo por mujeres. La Corte Interamericana este año inicia por primera vez en su historia con 3 mujeres. Y eso que podemos ver, qué bueno que estamos llegando, también debe hacernos reflexionar por qué nos estamos demorando tanto. Y Claro. yo le hago una invitación a reflexionar sobre eso, la continuidad de la violencia.
Cuando una niña es criada, socializada con tener que prestar más trabajo de cuidado no remunerado, atender la casa, cuidar, no poder estudiar, no tener otras posibilidades en su vida y decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva, cuando va entrando en trabajos menos remunerados, se va generando una ruta de discriminación y un círculo de violencia. Mujeres que, por ejemplo, son violentadas, y las cifras nos hablan de una cantidad enorme de adolescentes y niñas violadas sexualmente y embarazadas producto de esa Sí. violación. Yo pregunto, una niña que a los 13 años es violada y es obligada a dar a luz, va luego a poder acceder al gobierno, a la presidencia, a la comisión, al periodismo, a tener un programa de televisión. Claro. Entonces, yo sí creo que es importante ver no solamente el hecho concreto, la violación concreta, sino todo el impacto que tiene en nuestras vidas. Julissa, no quiero despedirle y que se acabe nuestra conversación, que podría durar muchísimo tiempo, además, porque son temas muy interesantes que además a mí me encanta tocarlos, pero hablemos, por favor, de la vulnerabilidad de las mujeres en ese momento en Ucrania, en el contexto de guerra, de la invasión de Rusia a ese país. Bueno, parto en primer lugar con una idea que quisiera que quedara clara. La vulnerabilidad de las mujeres preexiste a la guerra y va a continuar y continúa después de la firma de los acuerdos de paz. Hablamos de una continuidad de violencia y discriminación. En la guerra se exacerban esas situaciones de violencia y desigualdad, y le doy un ejemplo muy concreto. Sí. Históricamente, la violencia sexual estuvo considerada por primera vez como un crimen de lesa humanidad y de guerra a partir de los tribunales penales internacionales, del 93 para la ex Yugoslavia y del 94 para Ruanda. Y a partir del año 2000, en la Corte Penal Internacional, su estatuto habla de violencia sexual como crimen de lesa humanidad o de guerra. Yo le pregunto y le pregunto a cualquiera de las personas que nos está oyendo, ¿realmente solo se dio violencia sexual a partir del 93? Y si hacemos una búsqueda histórica que yo invito a realizar, en la Segunda Guerra Mundial, el Estatuto de Nuremberg condena los crímenes de lesa humanidad, pero no incluye la violencia sexual. Y revisemos la historia de los testimonios en Nuremberg, donde Sí. se hablaba de violencia sexual. Entonces, lo que está pasando ahora es algo que sucedió en todas las guerras. Eso en primer lugar. El Consejo de Seguridad, desde el año 2000, tiene la resolución 1325, donde la participación de las mujeres en búsqueda de la paz. Y tiene la resolución 1820. El Consejo de Seguridad tiene una resolución desde el año 2008, si no me equivoco, la 1820, donde dice que la violencia sexual puede ser una amenaza a la paz y a la seguridad. Sí. La Relatoría para la Verdad, Justicia y Reparación de Naciones Unidas dice que el desplazamiento forzado es una violación de derechos humanos que tiene un enfoque, una visión de género igual que la violencia sexual. Lo que está pasando en la guerra, ahora en este momento, nos está hablando, y deberíamos revisar las cifras, qué pasaba en Ucrania antes, qué está pasando ahora. Y la violencia sexual está pasando, está ocurriendo. Hay resoluciones para erradicar esto. Y la pregunta que yo le hago, y yo sí quisiera que fuéramos muy claros, Sí. la violencia sexual se da en todas las guerras. Y no solamente la violencia sexual. Yo pregunto, y dejo esta pregunta abierta si me permite, ¿alguien se ha puesto a investigar qué pasó con esos niños y niñas nacidos producto de la violación sexual en las guerras? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con las mujeres confort, las llamadas mujeres confort en Tokio, que fueron utilizadas y forzadas a prostitución forzada para los soldados japoneses? Sí. ¿Alguien investigó? ¿Dónde está la justicia? Sigamos con esas preguntas porque, como digo, la violencia existía antes, se exacerba ahora y por más acuerdos de paz, lamentablemente puede continuar si no tomamos esta tarea en serio. Preguntas necesarias, además, para nosotros pensar qué estamos haciendo con nuestras sociedades, con nuestra humanidad. Julissa, de verdad, para mí ha sido un gusto, un placer haber conversado con usted sobre estos temas. Lamentablemente se me acaba el tiempo. En televisión sabemos que es corto, pero pues ojalá tengamos una próxima oportunidad para seguir hablando de pues todo lo que ocurre en materia de derechos humanos en las mujeres, en los niños, adolescentes y también pues en toda nuestra sociedad. Julissa, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día. Un gran abrazo.